Hola, bienvenidos al curso de Oceanografía Descriptiva. Hoy iniciaremos la unidad número 1 que trata sobre generalidades de la oceanografía. Y la clase de hoy tiene por título Oceanografía y sus especialidades. Hoy vamos a hablar sobre el objeto de estudio de la oceanografía, que es exactamente de lo que se encarga la oceanografía, la importancia de considerar las escalas espaciales y temporales en estudios oceanográficos, cuál es el estado actual de la investigación oceanográfica en el mundo y vamos a pasearnos por algunas páginas web de instituciones internacionales que están relacionadas con los estudios oceanográficos. ¿Sobre qué trata la oceanografía? Exactamente, ¿qué es la oceanografía? Para hablar de esto, tenemos que conocer primero cómo es la clasificación de las ciencias marinas. En ciencias marinas, básicamente, tenemos la ciencia, la parte de esa ciencia marina que estudia los seres vivos, que es lo que se conoce como biología marina, la parte de esas ciencias marinas que estudia todos los procesos geológicos de transporte de sedimentos, es lo que comúnmente se llama geología marina. La química marina es esa rama que se encarga de la composición química del agua de mar y los procesos que modifican esa composición química. Y finalmente, la física marina se encarga de estudiar todos los procesos físicos como la dinámica oceánica, corrientes, oleajes, hacia dónde se mueve el agua, y algunas otras variables físicas como la temperatura e incluso la salinidad. Precisamente a estas dos últimas ramas de las ciencias marinas, la química y la física marina, es lo que comúnmente conocemos como oceanografía. Entonces, básicamente la oceanografía estudia todos los procesos químicos y físicos que ocurren en el medio marino y cómo estos afectan a los organismos. Existen muchísimas clasificaciones de oceanografía. Básicamente, vamos a encontrar en todos los textos esta misma clasificación: química marina como oceanografía química y física marina como oceanografía física. Sin embargo, existen textos donde hay una clasificación mucho más ampliada que incluye oceanografía satelital, el uso de satélites para estudios oceanográficos, o la oceanografía económica, cómo podemos sacar provecho económico de eh, los, mm, las variables físico-químicas del mar, por ejemplo, generar electricidad a través del oleaje. Oceanografía pesquera, cómo los procesos químicos y físicos afectan a la pesquería y a la industria pesquera. Oceanografía operacional, para hablar de todos aquellos instrumentos y embarcaciones que son necesarias para los estudios oceanográficos. Entonces, dependiendo del texto que ustedes lean, van a encontrar una clasificación mucho más ampliada de la oceanografía. Básicamente, ¿cuál es el objeto de estudio de la oceanografía? Pues bueno, la composición química del agua de mar y los procesos físicos y químicos que ocurren en los océanos. Esto se hace de forma conjunta con los procesos que ocurren en la atmósfera y que ocurren en tierra. ¿Por qué razón? Pues porque el océano no es un ente aislado, está en constante interacción con la atmósfera y la tierra, y esa interacción océano-atmósfera y océano-tierra es importantísima en los procesos que ocurren a nivel oceánico. Por ejemplo, la regulación de la temperatura en el planeta eh, se debe en gran parte a la absorción de calor que tiene el océano. Entonces, es una parte importante de la regulación del clima a nivel mundial. De la misma forma, recibe aguas continentales y junto con las aguas continentales una serie de compuestos químicos que pueden variar la concentración de algunos componentes del agua de mar. Entonces,
No se puede estudiar la oceanografía de forma aislada, esto es importante que lo sepan, necesitan saber que la oceanografía la vamos a estudiar con una interacción permanente con la atmósfera y la Tierra. Algo que es importantísimo en oceanografía y es la consideración de las escalas espaciales y temporales. Y en esto quiero hacer bastante énfasis porque con frecuencia, cuando estamos comenzando estudios de oceanografía, vemos errores que se cometen a la hora de planificar muestreos, estudios, entonces se quieren obtener resultados imposibles con la planificación que se hizo de la investigación. Piensen por un momento lo siguiente, ustedes, si tuviesen que observar el planeta, estudiar el planeta en su totalidad como un ente global, ¿escogerían como instrumento un microscopio? O si tuviesen que observar microalgas, ¿escogerían un telescopio? Seguramente la respuesta va a ser no. Y la razón es porque ese instrumento no está diseñado en una escala que nos sirva para medir los procesos en eso, en esa ventana que queremos observar. Entonces, no podemos intentar ver un proceso muy grande en una escala muy pequeña, ni un proceso que ocurre en escalas pequeñas en ventanas muy grandes. Fíjense, esta figura, la idea no es ni siquiera que ustedes detallen lo que dicen cada una de las letras, lo importante es que sepan que cada uno de esos círculos representa un proceso distinto a nivel oceánico y que tenemos una escala temporal y una escala espacial. El eje de las X representa la escala espacial, el eje de las Y la escala temporal. Y podemos observar que existen procesos en escalas espaciales y temporales pequeñas, como los procesos moleculares, que pues deben ser estudiados en la escala adecuada. Entonces, intentar estudiar estos procesos moleculares en una escala espacial de kilómetros equivale a querer observar microalgas en el telescopio. Entonces, no podemos planificar una colecta de muestras cada 5 kilómetros, cada 20 kilómetros, y lo que queremos es estudiar un proceso molecular. Los procesos moleculares ocurren en escalas espaciales muy pequeñas, estamos hablando de milímetros y en los casos más amplios de solo 1 centímetro. Por su parte, si queremos estudiar los cambios climáticos, entonces intentar estudiarlos en una escala temporal de días equivale a observar el planeta en un microscopio. No sirve de nada tratar de estudiar los cambios climáticos solamente viendo la variabilidad, por ejemplo, de temperatura que ocurre diaria, porque no es un proceso que se pueda estudiar en una escala temporal diaria. Es necesario tener una escala mucho más amplia porque los cambios climáticos ocurren en cientos de años, en miles de años, entonces necesitamos tener registros por un largo periodo. Esto es importantísimo porque muchas veces vemos a personas que quieren estudiar cambios climáticos en escalas temporales muy pequeñas. Entonces, eh, es importante que ustedes conozcan esto y que tengan en consideración siempre las escalas de las cuales estamos hablando dependiendo del proceso. Que cada proceso sucede en una escala espacial y temporal particular que deben considerar cuando realizan estudios en oceanografía. Ahora bien, ¿cómo es la investigación oceanográfica actual en el mundo? ¿Qué es lo que se está haciendo en oceanografía? Pues el año 2020
la UNESCO, junto con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, enviaron a los países unos cuestionarios para que respondieran sobre el estado actual de las investigaciones oceanográficas y las capacidades que existían en cada uno de estos países. Lo que observan en la lámina es un mapa de los países que respondieron la encuesta. En azul oscuro están los países que respondieron en el cuestionario en el año 2020. En azul claro, los que no respondieron al cuestionario, pero existían datos desde el 2017 y fueron incorporados en este informe que está disponible en línea y que les voy a dejar el enlace por correo electrónico. En los países que están en gris, lamentablemente nuestro país, Venezuela, aparece en gris, no generó ningún tipo de reportes ni de datos al respecto. Pero fíjense entonces lo que ha sido la preocupación en, em, en que se conozca, en divulgar la capacidad de investigadores y de investigación que se está realizando en ciencias marinas a nivel internacional. De este cuestionario, entonces surgió esta información que les explico en qué consiste la lámina para que puedan entenderla. Corresponde con número de investigadores nacionales en ciencias oceánicas, o sea, es decir, el número de investigadores que están empleados es lo que aparece en el eje y en el eje X es una relación de la paridad según el Producto Interno Bruto que se extrajo por cada país y por cada año. Dentro de cada uno de los círculos corresponde a un país y el tamaño del círculo es proporcional al número de investigadores respecto al Producto Interno Bruto de cada país. Es decir, los países que tienen el círculo más grande son los países que hacen una mayor inversión, no en valor absoluto, pero sí respecto al Producto Interno Bruto, porcentaje del Producto Interno Bruto. De esta forma, entonces, tenemos países que hacen un gran esfuerzo, tengan o no una gran capacidad monetaria, como Portugal, Noruega y algunos países africanos, Guinea, Benín, Mozambique, que a pesar de que su Producto Interno Bruto no es tan elevado, hacen una inversión importante en estudios oceánicos. Lamentablemente, si vemos el tamaño de los círculos de América Latina, son muy pequeñitos. El país tal vez con el mejor Producto Interno Bruto y la mayor cantidad de investigadores es Brasil. Sin embargo, eh, pues no es proporcional la cantidad de investigadores que tiene para el Producto Interno Bruto que posee. En este caso, a nivel latinoamericano, el mejor equilibrio lo presenta Chile, sin embargo estamos muy lejos de la inversión que se realiza en los países europeos. ¿Qué instituciones a nivel internacional realizan esas investigaciones o están estrechamente relacionadas con las investigaciones oceánicas y que ustedes deben conocer? En primer lugar, quiero mencionarles a la IAPSO. La IAPSO es la Asociación Internacional para las Ciencias Físicas de los Océanos. La IAPSO tiene comisiones internacionales sobre nivel medio del mar y las mareas, propiedades del agua de mar, tiene una comisión sobre los tsunamis, una comisión sobre georriesgo y ella es la encargada de regular todo lo relacionado con la oceanografía física, es decir, los cálculos, cómo se determina la salinidad
eh, son acuerdos que realizan las comisiones de la IAPSO. La manera como medimos la temperatura son acuerdos que salieron del seno de la IAPSO. Y todo este tipo de regulaciones las realiza la IAPSO a nivel de oceanografía física. La IAPSO forma parte de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, que es una organización que agrupa muchísimas otras, otros grupos. Fíjense que no solamente agrupa la IAPSO, sino que también tiene otros grupos que tienen que ver con geología, meteorología, y hay muchos de esos grupos que en algún momento también trabajan en conjunto para generar comunicaciones comunes. Así que los invito a que visiten la página web de la IAPSO, la página web de la International Union of Geodesy and Geophysics. Es importante que ustedes las conozcan y que estén al tanto de qué es lo que están haciendo estas dos organizaciones. También existe la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Esto es un organismo que pertenece a la UNESCO y por lo tanto también pertenece a las Naciones Unidas. Todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas tienen un representante en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y pues ella se encarga de que a nivel político, a nivel gerencial, em, los tomadores de decisiones estén todos, vayan todos en armonía, en sintonía. ¿Por qué? Pues porque eh, muchos de esos países comparten eh, fronteras marítimas y no solamente eso, sino que aunque no comparta fronteras marítimas un país con otro, pues una corriente puede trasladar cosas que se generan en un país hacia otro y pues la Comisión Oceanográfica Intergubernamental se encarga de generar reglamentos y leyes para que los países puedan cumplir a nivel global con algunas normativas relacionadas con la oceanografía. Está dividido en grupos, los grupos se llaman grupos IODE, el grupo al cual pertenece Venezuela es el grupo IO Caribe y también puede ser fácilmente localizable en las páginas web. Esta institución que les estoy presentando a continuación no es una institución global que agrupa a varios países, sino que más bien es un instituto de investigación alemán. Y lo traigo a colación porque es uno de los más importantes a nivel internacional. Es el Instituto Geomar como les comenté, de Alemania. Y pueden pues navegar a través de su página web, tienen enlaces a las investigaciones, a los papers que están generando los investigadores, currículum de cada uno de ellos. Y pues lo menciono porque sé que recientemente tuvimos a dos egresados nuestros haciendo parte de sus trabajos de posgrado asociados al Geomar. Y hemos tenido investigadores de Geomar invitados en el país. Entonces es una institución bien interesante y bien importante a nivel mundial. No solamente está Geomar, también hay otras instituciones, el Instituto Scripps de San Diego, en California, también es un instituto importantísimo en investigaciones sobre ciencias marinas que vale la pena que visiten. Además de estas instituciones, también en la web van a tener disponibles repositorios de datos, es decir, personas que generaron datos y esos datos los colocan libres para que cualquiera los pueda utilizar, para que cualquiera los pueda procesar, extraer información nueva, para que quede un registro de lo que estaba sucediendo en ese momento y puedan los investigadores ir un poco hacia atrás y hacer una secuencia de qué es lo que ha ocurrido
y muchas veces no tenemos pues tecnologías, herramientas para procesar datos en algún momento, pero a futuro sí se puede extraer nueva información de los datos que están en estos repositorios. Les traigo a colación que es Pangea, porque tiene una gran variedad de datos, no solamente oceanográficos, sino geológicos, meteorológicos, biológicos, de taxonomía, que pueden ser bajados en formatos compatibles con Excel, y es mucha la información que se puede extraer de acá. También vale la pena que hagan una visita a la página web de la NOAA. La NOAA es la agencia que regula todo lo relacionado con la atmósfera y el océano en los Estados Unidos. Es una agencia gubernamental. Tiene páginas adicionales a esta bastante importantes, como el Centro Nacional de Huracanes, que lleva un control satelital diario de los huracanes o algún tipo de tormentas, depresiones tropicales y cuál es la ruta que llevan. Tienen mapeos, imágenes animadas, información prácticamente cada 5 minutos de lo que ocurre a nivel atmosférico. Y también tienen una que es el Centro de Predicciones Climáticas, eh, que, que lleva registros de procesos como el Niño y la NAO, que es la oscilación del Atlántico Norte. Son dos procesos bien importantes para nosotros en oceanografía. Además, en la página del Niño de la NOAA hay una información excelente con infografías, imágenes y explicaciones acerca del niño. La mayoría de estas páginas están en inglés, sin embargo, en el caso del niño existe una versión en español, e incluso ustedes pueden afiliarse a los boletines que se realizan sobre el niño, y les va a llegar a su correo electrónico una alerta de que hay un nuevo boletín. El grupo de investigadores de Puerto Rico hace una traducción al español y están disponibles en formato Word y PDF. Entonces hay muchísimas facilidades para que ustedes puedan acceder a qué es lo que está ocurriendo en este momento en el niño. Es un periodo del niño, de la niña, es un periodo neutral, cómo se hacen esos cálculos, todo eso lo pueden revisar allí en esa página. Fíjense que les estoy recomendando páginas web bastante serias. No es solamente teclear, en internet escribe cualquier persona, puede escribir desde un niño de 5 años, su perspectiva puede escribir cualquiera. Y no les estoy indicando que no pueden utilizar páginas web. Sí, sí pueden utilizar páginas web, pero procuremos que sean de instituciones serias, reconocidas, de investigadores serios. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, y no me resta más que despedirme. Les dejo este pensamiento de Julio Verne, que dice que el mar es la gran reserva de la naturaleza. El mundo, por así decirlo, comenzó en el mar, y quién sabe si no terminará en el mar si nosotros no ponemos un poquito de nuestra parte. La próxima clase hablaremos sobre colecta de muestras oceanográficas. Muchas gracias. Las preguntas, recuerden que las vamos a poder tratar a través de el grupo que se creó para ese fin.